corazón. Del corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca. Óyanos y únese a la familia de Corazón a Corazón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al programa Corazón a Corazón, como siempre decimos, del corazón de Dios al corazón de cada uno de ustedes. Hoy día estoy ocupando el horario de lo que es La Voz Amiga con la doctora Norma Alicia, que volverá la semana que viene, porque consideramos que en estos días que estamos pasando, bueno, gracias a Dios, estamos de vuelta otra vez, así que vamos a hacer con el aplausómetro que estamos de vuelta. Gracias a Dios que estamos de vuelta una vez más, después de haber pasado tantas cosas que hemos pasado, que todos estamos aún pasando todo esto del COVID-19. Y hemos considerado tener esta hora, ocuparla, para hablar un poquito acerca de lo que son las profecías, de qué es lo que hay detrás de todo esto. ¿Será que realmente el COVID está dentro de lo que es la profecía bíblica? ¿Será que esta noche, hoy día, es una noche muy especial? ¿Por qué es una noche especial? Porque hoy, o una vez más, es la luna rosa o la luna de sangre. ¿Y qué es lo que tiene que ver eso dentro de las profecías bíblicas? Tiene que ver muchísimo. Se le llama acá la luna de fresa porque es en conmemoración de la cosecha de las fresas, pero en Europa le llaman la luna de miel, pero bíblicamente se le llama la luna de sangre. ¿Tendrá todo esto que ver con lo que es la parte apocalíptica? ¿Qué es lo que hay detrás? Que ha sido también una parte muy especial el 2020. Cuando empezamos el año 2020, el 20, el 2 dentro de la numerología bíblica, el 20 que significa el 40, que significa. Entonces todo eso vamos a tratar hoy en el programa de Corazón a Corazón. Así que no se lo pierda, sé lo que le digo, porque va a estar maravilloso, y después también va a traer el pastor Pedro la palabra de Dios en el mensaje. Y no se olvide que estamos teniendo también nuestra radio cristiana, Voz de Vida Cristiana, para que usted le escuche 24 horas. Ahí está la predicación del pastor Pedro con ocurrió así a través de la Biblia, pastora Brígido Punto de Encuentro, y poco a poco más pastores se van a ir añadiendo a esta programación, y usted la puede encontrar dentro de lo que en Frecuencia 5, la puede encontrar en la radio cristiana Voz de Vida. Así que bueno, una vez más agradecidos por estar acá. Sinceramente estamos pasando momentos bastante complicados, pero aquí estamos para traerle el mensaje de la palabra de Dios en los últimos tiempos. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al programa, y como yo siempre digo muy jocosamente, se acabó la hora del fashion y volver a lo que es la realidad. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va en el día de hoy? A ver si te veo mejor ahora con nosotros. Bien, gracias a Dios, Norma, una vez contento de estar al frente de nuestra querida audiencia. Los hemos extrañado por un cierto tiempo, pero estamos de vuelta otra vez en casa, en los estudios de Frecuencia 5, para traerles una voz de esperanza de parte de Dios. Mi mensaje en esta ocasión será: Dios es un Dios de paz. ¿Cuánta necesidad hay de escuchar de la voz de Dios, de la escritura, de la palabra de Dios, que nos dice sobre la paz? En estos tiempos hay mucha gente que está turbado, hay mucha gente que está preocupado, hay mucha gente que tiene miedo, y la paz es un fundamento de la palabra de Dios. De eso será mi mensaje. También estaré hablando un poco
el por qué Dios hizo al hombre de manera que pudiera pecar. Es importante saber todos estos acontecimientos que pasó en la edad temprana del hombre. Corazón a Corazón es un programa de carácter interdenominacional, internacional. Venimos predicando y enseñando la Escritura como por espacio de 30 años. Lo empezamos con este eslogan de Mission Productions. Pero ahora Mission Productions ha producido más segmentos. Cuando pudimos grabar en los estudios de Frecuencia 5, en aquella vez, ya hace por lo menos 2 años, yo saqué un eslogan que decía Toronto al encuentro con Dios. Toronto al encuentro con Dios. Toronto es un lugar de encuentro. Y queremos nosotros que usted tenga su encuentro con Dios en esta ocasión especial. Y seguidamente, siguiendo con la enseñanza de la palabra de Dios, ocurrió así a través de la Biblia. Ocurrió así a través de la Biblia. Ya todos me conocen que soy el pastor Pedro. Me llaman cariñosamente el jardinero de Dios. El jardinero de Dios. ¿Por qué jardinero de Dios? Voy a explicar un poco. ¿Sabe usted cuando usted conoce más a Dios a través de Jesucristo? Conoce a Dios a través de las Escrituras porque Él nos dejó la revelación de Él. Sin la revelación de la Escritura no sabríamos nada de Él. Porque cuando uno conoce a Dios, uno sabe más de las Escrituras. Uno está más cerca de Dios en todos estos asuntos, enseñando el reino de Él. Sabe que el hombre decrece. But God increase. Él es el Dios de todas las cosas. Él es el Dios poderoso. Él es de Dios que está sobre todas las cosas. Aún en esta circunstancia adversa en todo el mundo con este virus, Dios todavía está en control sobre las cosas, mi amiga, mi amigo. Eso es lo que nosotros queremos enseñar. Ahora, en segundo lugar, quiero decir, jardinero de Dios es uno que se preocupa por la enseñanza bíblica, por la enseñanza de la doctrina bíblica. Sabe que este ministerio, cuando empezó en Crossroad, hubo un desfiladero de ministerios. Claro, uno nuevo no conoce tanto, parece que todo es lo mismo. Pero cuando escudriñamos las Escrituras, cuando empezamos a analizar el concepto bíblico, analógico, escritural y de doctrina, nos dimos cuenta que no es así. Hay un dicho, una versión que dice, todos los caminos conducen a Roma, pero hay un solo camino que conduce a la gloria de Dios y su nombre es Jesucristo. Y Jesucristo tiene una enseñanza, una información de parte de Dios que es doctrinal. Y sabe que estamos enfocados en esto desde un comienzo, cuando regresamos otra vez al programa de televisión de Corazón a Corazón. Dios puso en mi corazón esto. No enseñaré un evangelio al estilo norteamericano, porque aquel tiempo estaba obsesionado con prosperidad. Ahora los ídolos se han caído. Los ídolos están caídos ahora. Por el momento, pero hay muchos que están esperando que esto volverá a ser lo mismo que antes. Déjame decirle, estamos tan cerca de la venida de Cristo, ya no será lo mismo, mi amiga, mi amigo.
los tiempos han cambiado en todo sentido, en todas partes del mundo. Ya no solamente es Norteamérica. Y puse en mi corazón, no enseñaré un evangelio de estilo latinoamericano, full of emotions, pero muy poco del conocimiento. Dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo perece porque no tiene una revelación de Dios, porque le falta conocimiento. Y sabe que cuando no hay conocimiento, cuando no hay revelación de la palabra de Dios, no podemos tener una convicción segura de que Dios tiene un plan para nosotros aquí en este globo terráqueo. Así que nosotros estamos empeñados en la enseñanza de la buena doctrina de la palabra de Dios, porque la doctrina es la brújula del evangelio. Las formas no cambian al hombre, y la iglesia y el mundo religioso está lleno de formas. Los métodos no cambian la vida del hombre. Las estrategias, hay tantas estrategias que el hombre hace, pero no cambia la vida del hombre. El único que cambia la vida del hombre es Jesucristo. Y nuestra identidad es la doctrina de la palabra de Dios a través de Él. Podemos estar seguros de eso nosotros que enseñamos la palabra del Señor, la Escritura, la Biblia. Nosotros tenemos una identidad, la identidad del Evangelio de Jesucristo. Más adelante estaré hablando de otros aspectos, pero eso es lo que nosotros somos, en memoria para que ustedes puedan expandir. Ahora, mi llamado no fue a estar al frente de una iglesia, aunque soy ordenado pastor. He tenido mis estudios teológicos en mi país, en el Colegio Bíblico Universitario del Perú, CBU. Más bien me enseñaron cuando estaba en la universidad aquel tiempo a impactar mi mundo de donde yo estaba. Cuando llegué a esta ciudad, me ofrecieron para abrir una iglesia. Vine con una recomendación del Perú. Hice bastante trabajo en la juventud allá. Conozco casi todo Lima y alrededor, haciendo evangelismo. O sea que no he servido a Dios solamente aquí en Canadá, pero en mi país. Qué hermoso. Muy pocos son profetas en su propia tierra, pero yo tuve la oportunidad de trabajar para la obra en mi país. Y no vine de mi país renegado por alguna razón. Se abrió la oportunidad a Norteamérica. Dije, me prepararé mejor para sostener mi familia. Me renovaré más para aprender la palabra de Dios y servir a la comunidad. Ese fue el propósito de mi venida. Y sabe que Dios abre puertas. Conocí a la doctora Norma. Qué maravilla. Ella de la República Argentina. Me acuerdo cuando éramos dos jovencitos que teníamos tantas aspiraciones tal vez en la mente, pero Dios puso este eslabón en su mano y nos hizo que nosotros estaríamos al frente en Corazón a Corazón, en Toronto al Encuentro con Cristo. Ahora en mis mensajes cortos, ocurrió así a través de las Escrituras, Norma. Y sí, la verdad que Dios hace cosas maravillosas. Grandes. Grandes. Para la gloria de Él. Así es. No para nuestra gloria, ¿cierto? Así es. A veces uno, como dice uno, propone y Dios es el que dispone siempre, ¿no? Siempre que está, qué sé yo, no estamos nosotros en las manos, en lo que es en las manos del Señor. Y yo me enfoco siempre en ese versículo
el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y yo creo que ese ha sido el éxito, de confiar en Él y de poner las manos, de poner nuestras vidas en sus manos. Sabe que lo hermoso es, Norma, no es en sabiduría, sino es en nuestra disposición de servirle a Él. Es grande reconocer ese concepto. No somos nosotros, es la palabra de Dios. Es este libro sagrado, la palabra, la Biblia, la Escritura. Aquí está la revelación de Dios para su vida, para mi vida y para todo el mundo. Cuando leo las Escrituras me doy cuenta, el hombre no es nada delante de él. La palabra de Dios es la luz para tu vida. Todos los demás pensamientos, todos los demás, las demás ideas no tienen valor al lado de la Biblia. Considere esto. Vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos que hay mucha gente que no le interesa las cosas de Dios, pero llegará el día que usted abrirá los ojos y verá a Dios cara a cara y se dará cuenta que perdió mucho tiempo en no conocerle a Él. Así es, ¿no? Yo creo que en estos últimos tiempos diría yo que como que la gente se está acercando un poquito más a las cosas de Dios. Eso lo podemos ver en el día a día de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando. Eso es algo que poco a poco la gente va sintiendo y va viendo y va diciendo, bueno, ¿por qué tantas cosas nos han pasado? Pero antes de comenzar con lo que yo traigo, o sea, tenemos bastante tiempo todavía para analizar y para decir muchas cosas. Quiero hacer acá un paréntesis, quiero hacer un stop para... porque sé que nos están viendo, porque estoy viendo que están viendo acá, para nuestras oraciones, para la familia de nuestro querido hermano en Cristo que fue en vida, Arturo Gutiérrez. Él ya descansa en paz, pero su familia necesita nuestras oraciones, especialmente la esposa que aún sigue internada y está delicada. Y también se ha hecho lo que están en las redes sociales, pueden seguir la campaña que se ha hecho para poder ayudar a la familia. Pueden seguir en las redes sociales, están en Instagram, en Twitter, en Facebook, está la campaña para poder ayudar a la familia. Ya, como decimos, nos ganó. Ya terminó su carrera y hoy está en la presencia del Señor, así que nuestras oraciones y nuestro más sentido pésame para la familia de nuestro querido hermano Arturo Gutiérrez. Y adherimos también a nuestros oyentes, a otros que están pasando por esta necesidad. Estaremos orando al final por todos ellos. Oramos por los países de Latinoamérica que está siendo sacudido por la virus. En Brasil, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en todos estos países, que cuando hay problemas de esta naturaleza, la familia sufre, Norma. Todos sufren, Pedro. Hay dolor. Casualmente de eso estaré hablando más adelante. Y tenemos respuesta en la Biblia que nos consuelan y que podemos entender estos problemas. El problema de este virus es permitido por Dios. Todo lo que sucede aquí en este planeta es permitido por Dios. Pero podemos sacar buenos dividendos de esta cosa negativa a través de Dios, a través de la enseñanza bíblica, Norma. Así es. Bueno, sin más preámbulo, entonces yo voy a tocar algunos puntitos porque siempre me piden, o sea... siempre están pidiéndome esta clase de temas, específicamente de lo que es la escatología.
aunque estoy dando diferentes materias ahora, quiero decirles lo que todavía, porque me han estado preguntando algunos alumnos. He empezado la semana que viene, empiezo a dar vía Zoom con los alumnos de Estados Unidos, de la parte de Connecticut y de la República Dominicana. Una de las materias más interesantes también, que es bíblica, que es homilética. Wow. Es bien buena esa materia. Eso es volver al seminario. Eso es volver al seminario. Bueno, los estudiantes, tú sabes que es algo bien cómico lo que está sucediendo en Santo Domingo, porque los maestros de Santo Domingo me dicen, cuando nosotros decimos que vamos a dar nosotros los cursos, se registran 5 o 6. Cuando dicen es la doctora Normalicia, ya tenemos 25. Wow. Así que el miércoles empiezo con lo que es, todavía están a tiempo de registrarse, homilética. Muchos se preguntarán, porque muchos me han preguntado qué significa homilética. Homilética, digamos, la ciencia es la parte que enseña cómo presentar o cómo prepararse usted mejor para hacer una homilía. ¿Qué es lo que es una homilía? Es un sermón. Hay diferentes tipos de sermón que hacen los predicadores cuando van a dar su sermón. Entonces, esa es mi área, enseñarle cómo se hacen, qué es lo que deben usar, qué es lo que no deben usar, cuál es el tiempo que se debe tomar y sobre todo, una de las cosas más principales que siempre enseño en homilética es lo siguiente: cuando hacen el mensaje, sean claros, sean claros, sean claros. Ahí usando la homilética no menciona una Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró. No. Todo eso pasa fuera de, porque digamos, ¿y qué es lo que es la homilía? Yo diría que la homilética, la homilía, cuando se hacen las homilías, es lo que enseña en 2 Tesalonicenses 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar. ¿Qué es lo que se hace con eso? Se enseña, se dice cómo escribir, qué es lo que usted le tiene que llevar al pueblo. No es que como Pedro acaba de decir que Dios me dijo, Dios no me dijo, no, eso no es el mensaje bíblico. Y otra de las cosas, hay que estudiar. Yeah. No venir con lo que yo muchas veces se hizo famoso, lo hizo famoso Pedro, lo hicieron famoso todo el mundo. Los mensajes enlatados no sirven. Hay otro que yo aprendí, o sea, dándole tantos años, el mensaje de Micro Wen tampoco sirve. No, claro. No sirven. Lo que sí sirve es que usted durante la semana se prepare, estudie y sepa bien lo que le va a llevar al pueblo. En otras palabras, tiene que vivir su predicación antes de dar al pueblo. Eso es bien importante. Hoy en día hay predicadores de toda clase. Saltan y brincan en el púlpito, hacen ruido y hacen malabares de cosas. Pero no hay frutos en su vida. No hay palabra. ¿Mm? Usted quiere inventar a su iglesia, vive el evangelio. Eso es importante. Muy importante, mi amigo predicador, el que enseña. Y que tenga los frutos, que es lo más importante, que tu predicación se verá. Es muy interesante, digamos, ese es uno de los cursos más interesantes que hay. O sea, yo diría que para tener una buena, porque en homilética también se enseña lo que es una exégesis bíblica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo diría que hay dos materias que son la clave, yo diría que son el que forman el esqueleto para hacer un buen mensaje, y la otra es la hermenéutica. Yeah. Ya eso es otra cosa, o sea, cómo ya tener el versículo e ir haciendo, digamos, esa exégesis bíblica que se necesita. Por eso es importante estudiar estas dos materias. Y todavía está a tiempo, yo comienzo el miércoles, hora de acá, 7 de la tarde, por Zoom, ahí me va a encontrar y va a encontrarse con un grupo de estudiantes universitarios de Santo Domingo y estudiantes universitarios de Connecticut. Así que si usted está interesado, me avisa, me llama, me escribe, lo que sea, porque es importantísimo tomar estos cursos, es importantísimo para usted, que le van a servir, y siempre es bueno aprender algo.
Sabe que hay mucha gente que ha tomado el Evangelio por ignorancia, y eso no es. Dios es un Dios de ciencia, Dios es un Dios de conocimiento. Mira cómo los astros funcionan a cabalidad. Hay una ley de gravedad tremenda, hay una ciencia. No quiere decir que el Evangelio uno no lo debe tomar tan suave como si fuera a ir un día domingo a la iglesia o sábado, el día que va usted, se da unas cositas por acá y allá, ya está, es hijo de Dios. No, el Espíritu Santo no hace hijos bastardos sin conocimiento. Hay que leer, hay que estudiar. Dios nos ha dado la capacidad para formar ese hábito en nuestra vida. Todo esto lo que está mencionando la doctora Norma, si usted solamente sabría apreciar lo que significa esto, usted sería una persona capaz de revolucionar el mundo en el área donde está. Es tremendo. La escritura tiene un poder bárbaro. No somos nosotros, es la escritura. Hay poder en eso, Norma. Amén. Así que bueno, vamos a, si está interesado me llama. Vamos entonces a tocar este tema. Dado, digamos, a los acontecimientos, a lo que estamos viviendo, todos sabemos que todavía estamos en estado de emergencia, todavía tenemos hasta el 30 de junio. Y lógicamente tenemos que seguir las reglas que se están llevando a cabo y que nos dicen permanente. Ahora, ¿qué es lo que tendrá que ver todo esto con la profecía bíblica? Yo diría, no me atrevería a decir una cosa si no fuera que estoy bien clara. Mateo 24 ya está todo cumplido. No le demos más vuelta al asunto porque ya está todo cumplido, sinceramente, en asunto proféticamente. Lógicamente que faltan algunas otras cosas. Hoy por hoy, lógicamente, estamos oyendo permanente, porque eso es el pan nuestro de todos los días. Aparte del coronavirus, oímos el famoso orden mundial. Son palabras que se están incorporando a nuestro vocabulario que antes ni las conocíamos ni se escribían. Bueno, lo que estudiamos la profecía sí lo conocíamos, pero mucha gente ni conoce lo que significa el nuevo orden mundial. Palabras nuevas que vienen como los Illuminati, palabras nuevas que vienen como los masones, palabras nuevas que vienen una tras otra que se están incorporando dentro de nuestro lenguaje, que lógicamente muchos ni lo conocían. Ahora bien, hay 7 señales finales antes de lo que viene, lo que tendríamos que acá hacer una separación y hablar un poquito después, el rapto de la iglesia. No vamos a entrar en eso, muchos, como dijo un hermano que estaba escuchando hace poco, quiero anunciarles ya antes que me olvide, que el día 19 de este mes, día 19 de junio, usted no se puede perder bajo ningún concepto este programa, y le digo por qué. Porque va a estar con nosotros por 2 horas, o sea, va a ser un programa de 2 horas, el pastor, el doctor Jorge Benedetti. Jorge Benedetti es un pastor venezolano que reside en Miami, que es uno de los grandes escatólogos que hay. Y él estuvo donde está lo que le llaman o lo que se dice la gran computadora que tiene el nombre de la bestia en Bruselas. Y él nos va a dar y nos va a decir todo esto, qué es lo que tiene que ver todo esto, y nos va a hablar un poquito cuál es el papel que el Papa Francisco cumple en la profecía. Eso está súper interesante. Son personas que saben y que tienen la información. Pero yo lo que les quiero tocar, o sea, como el pastor Benedetti dice, hay muchos, cuando vamos a la escatología, hay 4 diferentes escuelas, el amileniarista, el postmileniarista, el mileniarista, que cada uno tiene una postura completamente diferente. Los que creen en el rapto, los que ya están en la tribulación, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir a las 7 señales finales, que le podríamos llamar lo que se podría decir el último capítulo de la gracia. Mateo 24, empecé con Mateo 24, ¿qué tiene que ver Mateo 24? Si usted ha leído la palabra, se acordará que Jesús estaba en la cima del Monte de los Olivos, cuando es Mateo 24, mirando al frente de Jerusalén. ¿Por qué?
Porque se dice, siempre se está diciendo proféticamente, que en el reloj de Dios, en estos momentos, son las 11:59 con 59. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo se está por acabar. Ya pronto vendrá el maestro a levantar a su pueblo. Entonces, por eso que escatológicamente se llama que son las 11:59 con 59. La primera señal que nosotros encontramos aquí es, si usted se ha dado cuenta, desde que empezamos enero primero, comenzamos con el famoso, no sé si se acuerdan ustedes, incendio que había en Australia. Era impresionante los cambios climáticos, cómo se han trastornado, los terremotos, las tormentas de lluvia, todo el cambio climatológico. Hay frío, hay calor. En mayo nosotros mismos pasamos, que fue algo increíble, que antes del Día de la Madre, ese día sábado, cayó nieve. Increíble. En Sudamérica, que aparentemente tenía que hacer tremendamente frío, hacían unos calores impresionantes. O sea, el cambio climatológico, todo eso se está cambiando. Otra de las cosas que está sucediendo, que se están derritiendo los hielos de los Alpes suizos, se están desprendiendo los glaciares de la Antártida. Toda esa es la primera señal. La segunda señal, vemos el anillo de fuego, que es ese lugar donde se forma, digamos, entre Australia, todo eso que le llaman el anillo de fuego. Hoy más que nunca está más activo que nunca. Todos los incendios que vimos, todas las cosas que vimos, hemos sido testigos de todo eso. Tercera señal, la plaga, las pestes, el coronavirus, entra en lo que es la plaga. Y si usted se da cuenta, el coronavirus ha parado al mundo entero. ¿Ok? El mundo entero está parado por el coronavirus. ¿Y qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué está parado el mundo por esto? Hemos visto amigos que lamentablemente se han ido por el coronavirus. Entonces, cuando venimos a ver todo esto, vemos que las profecías se están cumpliendo. ¿Ok? Las plagas, las pestilencias, de todo estamos viendo. Hace poco también, en enero, cuando empezamos enero, me acuerdo que estaba el de Australia, y estaban las plagas de estos animales, de las langostas, que estaban en África. Era impresionante ver esa plaga, que no dejaban nada. La cuarta señal, guerra y rumores de guerra. Se está países peleando unos con otros, muchos internamente, pero todo sale a la luz. La quinta señal, es algo muy interesante la quinta señal. La apostasía. De pronto, como dicen los predicadores, ¿qué pasó con los apóstoles y los profetas? Se les acabó el sermón. Se cayeron los ídolos. Se cayeron los ídolos. ¿Qué pasó con la mostradera que Dios les mostraba? ¿Qué pasó con la prosperidad? ¿Qué sucedió? La apostasía, poco a poco. O sea, hoy por hoy se están viendo quienes verdaderamente son los que adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que sucedió? O sea, todos estos fulanos que hablan del monoteísmo, del panteísmo, del universalismo, los pastores, los falsos profetas, los milagreros, las cosas, todo quedó abajo. Todo. Por un virus que cambió el mundo y que lo seguirá cambiando. La sexta señal. Ahí donde entramos en lo que todos llaman el nuevo orden mundial. Hace unos meses atrás, el presidente de la República Dominicana dijo, necesitamos un líder mundial. El ex gobernador, el ex primer ministro de England dijo, necesitamos a alguien
que lleve esto mundial. Las organizaciones están pidiendo a alguien que cambie. Todo esto se está viendo, el control del gobierno. La séptima señal, Israel, el reloj profético de Dios, donde ya en cualquier momento viene el arrebatamiento. O sea que acá hay que estar listos y preparados para lo que se viene. Y ahora voy a entrar a otra cosita que muchos de ustedes me han estado preguntando. No sé, Pedro, si tú quieres añadir algo a todo esto. No, go ahead. Ok, si quieres añadir algo. ¿Qué es lo que significa el 40 en la Biblia? O sea, cuando empezamos, tenemos que ver que la numerología hebraica tiene mucho significado. Las letras en hebreo tienen mucho significado también. O sea, las letras en hebreo no solamente tienen un significado, sino que también se les da un valor. Y ahí tendríamos que entrar a otra cosa de que por qué los signos y los números y todo esto. Por eso les animo que cuando dé escatología se inscriban en el curso, porque ahí va a aprender más y más y más. Ahora bien, el año 2020, un año profético. ¿Por qué año 2020? Si usted suma 20 más 20 da 40. ¿40 qué significa en la Biblia? Ahí donde cada vez que ha habido un 40 ha habido un cambio para todo el mundo. Entonces vamos a empezar un poquito con lo que es 40. Si vemos desde el personaje favorito de don Pedro, Noé. ¿Cuánto estuvo? 40 años. 40 años. En el arca, 40 días en el arca, no 40 años. días. En el arca, no años. ¿Qué es lo que hizo 40 días? Y cambió el mundo. Yeah. El mundo cambió. 40 días. Cuando Moisés sale con el pueblo a Israel, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuánto tiempo estuvieron? 40 años. Ahí son los años. 40 años. O sea, fíjese usted, 40. Cuando vemos a Goliat, desafió a Israel por 40 días, hasta que en el 40 días fue vencido por Daniel, por David, ¿ok? David reinó 40 años. El profeta Elías pasó 40 años, 40 días en ayunos, 40 días en el ayuno, en el desierto, ¿ok? Uno de los pasajes favoritos de los niños cuando íbamos a la escuelita dominical, cuando Jonás predicaba que Nínive iba a ser destruida a los 40 días, y así sucedió. Vamos un poquito al Nuevo Testamento. Jesús fue presentado en el templo a los 40 días. Seguimos un poquito más con la vida de Jesús. 40 días pasó en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que en sí encierra la numerología bíblica? Cuando vemos la numerología bíblica, el 4, empezamos primero por el 2. El 2 representa división. Eso es lo que significa el 2 en la numerología bíblica, división. Jesús habló de dos tipos de personas, las ovejas y los cabritos. Dos. ¿Ok? La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Santiago 3:15. Y hay, si usted se pone a ver, dos lugares, nada más que dos, donde usted escoge dónde pasar la eternidad. Precioso Jesús. ¿Ok? Ese es el 2. Ahora, si vamos al 4,
Aquí donde nos vamos a poner un poquito en el 4. El 4 representa la creación y el mundo. Fíjese usted que nosotros tenemos 4 puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Tenemos 4 estaciones en el año. Invierno, otoño, primavera, verano. Hay un versículo en Ezequiel 37:9 que dice que el Espíritu Santo está sobre toda la tierra y dice que el Espíritu viene de los 4 vientos y sopla. Cuando Moisés recibe los 10 mandamientos, el 4.º mandamiento, Dios describe la creación de la tierra en Éxodo 20:8-11. Hay 4 evangelios relatan la vida de Jesús trayendo salvación al mundo y el famoso Juan 3:16. Así que cuando usted ve 20, 20, 40, el 40 es un cambio extremadamente grande que viene para la humanidad y lo estamos viendo. Si usted no se ha dado cuenta de lo que estamos viendo y lo que estamos pasando, de una o de otra manera, aunque a usted le parezca mentira, estamos ya marchando hacia ese nuevo orden mundial. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que al hacer esa línea que hacemos en los supermercados, tenemos que estar sujetos a algo. Si usted se ha dado cuenta, ahora en estos días hay muchos negocios que no reciben cash, sino que reciben tarjeta de crédito. ¿Qué significa eso? Que se está proyectando para un nuevo orden mundial, para ser eliminada el dinero y para que poco a poco usted tenga que ir a hacer sus compras, lo que sea, con una identificación, que es lo que le llaman la marca de la bestia. Entonces, todo eso tiene que ver, a partir de ahora, ya nunca más volveremos a ser lo que fuimos en los años anteriores. Ya no. Ya las cosas han cambiado y siguen cambiando. Poco a poco se va llevando al pueblo a ese nuevo orden mundial, a lo que ya poco a poco están siendo o estamos siendo controlados de una o de otra manera. Nunca nadie, nos dijo tantas veces al día, hay que lavarse las manos, hay que hacer esto, ya parecemos robots. Es increíble. Entonces, todo esto se está preparando. Ya la era ya de la tecnología ya va a empezar a dominarnos cada vez más y más y más y más. ¿Y qué es lo que ha sucedido dentro del pueblo? Eso tendría que tratarlo en otro tema. Pero ha surgido lo que se llama el miedo. Ha surgido lo que se llama ese síndrome del miedo. El miedo está cautivando las mentes. El síndrome del becerro, que le llaman, de las ovejas. Entonces, tenemos que tener cuidado hasta dónde nosotros estamos, y en dónde en estos momentos, ayer hablaba con alguien de Argentina, que yo creo que esta es la oportunidad que nos está dando Dios, la última oportunidad de acercarnos más a Él y de poner nuestra vida más en las manos de Él. Correcto. Yo creo que eso es lo que hoy por hoy es, ya que estamos en el 11:59 minutos, yo creo que ya es la hora de acercarnos más a Dios. Esta noche yo estoy recibiendo permanente las fotos impresionantes de la luna en Argentina, en Uruguay, donde se ven estos momentos impresionantes. La gente lo toma como algo, veníamos a sacar la foto, pero si supieran que detrás de eso lo que hay, las lunas de sangre, una cosa más que se está cumpliendo dentro de la profecía bíblica. Tiene mucho que ver
muchísimo, muchísimo que ver. Así que si usted quiere más asunto de lo que es escatología, me puede conseguir en las líneas. Yo siempre ando en todas las redes sociales y podemos conversar porque son temas muy amplios, muy, muy, muy profundos, y es muy lindo poder saber qué significa cada uno de ellos. Hay muchas cosas con el 2, hay muchas cosas con el 4, que tienen que ver una cosa con otra. Así que yo los invito a que ustedes me llamen y podamos compartir y podamos hablar acerca de todo lo que está aconteciendo y de lo que se viene, porque lo que se viene, o sea, cosas más fuertes. ¿Sabe, Norma? Cuando revisamos la escritura desde un comienzo, Dios siempre eh, compartió su amor a su creación, pero le dio la libertad de la voluntad, ¿me entiende? Cuando vemos en la vida de Noé, le dio instrucciones claras de cómo podrían escapar de la ira venidera de Dios. Y la gente no entendió. Sodoma y Gomorra fue también advertida. Abraham trató de salvar Sodoma y Gomorra porque su sobrino Lot estaba allí, pero no fue posible. La ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida y quemada por lluvia de azufre. Cuando vemos, por ejemplo, en el tiempo de Nimrod, quien fue el arquitecto, constructor de la Torre de Babel, Yeah. en los tiempos de Babilonia, estaba situada en las áreas de Irak ahora. Era una nación próspera, una nación que se oponía a toda la cosa que se hablaba de Dios. No solamente eso, sino que ellos inspiraba a medio mundo a adorar a la idolatría, ¿me entiende? Que Dios condenó eso. Y vino entonces, Dios salvó a la gente en la Torre de Babel de una desgracia segura. Ahí es donde hubo la confusión de lengua, la confusión de razas, de todos estos aspectos de divisiones culturales, de naciones, de pueblos. En aquel entonces ellos hablaban un solo idioma, pero Dios los esparció para salvar a la humanidad de una catástrofe masiva. Podemos ver después de la Torre Babel hasta Pentecostés. Dios forma su quinto reino en los corazones de mucha gente hoy en día en Pentecostés. Ahí forma la iglesia, que Él regresa otra vez por la iglesia que Él plantó. Pero o sé que los esparció en Babel y los une otra vez en Pentecostés. Ahora, está sucediendo, por ejemplo, los problemas del racismo, los problemas de toda esta naturaleza. ¿De quién es la falta? Sin duda, de los hombres que no administran bien. También de las personas que buscan siempre hacer algo, cosas de destrucción y todas estas cosas. Ahora, podemos ver dos puntos bíblicos en este sentido. Hablemos un poco de la diferencia de las barreras sociales de raza. Por ejemplo, cuando vemos en la vida de Moisés, en el Antiguo Testamento, estamos hablando de que Moisés fue educado en Egipto. Dios lo preparó de una manera especial. Fue el primer abogado, bien en el Antiguo Testamento, ordenado por Dios, porque le dio los 10 mandamientos. Moisés fue preparado de una forma especial, en una cultura avanzada,
en Egipto, la esposa de Moisés fue cusita. Séfora fue cusita, Ya. claro, Séfora fue cusita. Ahí se Cusita. puede ver el primer caso de racismo dentro Ya. de la Biblia, que Ya. Cusita era de Etiopía. Ya. Entonces ya podemos ver ya que había ya Los problemas. líos que se armó. Y Ya. no, y lo más interesante de esto, que cuando se habla de la historia esa, lo más interesante que los que hicieron el problema fue la misma familia de Moisés y Aarón que era el pastor, y Aarón que era el profeta. Él el ministro. Él era el ministro y Ya. él fue el primero que hizo lío. ¿Y Ya. qué es lo que sucedió? Que hubo castigo de parte de Dios para ellos. Quiere Por- decir, ya. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? Porque ellos vinieron y le dijeron a Moisés que por qué había elegido mujer cusita. Y empezaron a murmurar dentro del pueblo, del campamento. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Ahí se ve el primer caso, podríamos decir, de racismo. ¿Qué hizo Dios? Algo increíble. Los sacó a los dos. Y volvemos acá. 40 días estuvieron con lepra. Ya. Hasta que el mismo Dios y reconocieron ellos y dijeron, esto ha sido mandado por Dios por haber hablado de la esposa de nuestro hermano. Y cuando ellos reconocieron, Dios los sanó y volvieron al campamento. Y nunca más nadie, al ver, digamos, lo que Dios hizo con Moisés, con Aarón y con Miriam o María, los hermanos de Moisés, jamás murmuraron contra la mujer de Séfora, que era la mujer de Moisés. Sabe que ahí podemos ver, no solamente textualmente, absolutamente que el racismo es condenado por Dios. Así es. Aunque Él lo esparció, pero no nos da ningún derecho de juzgar. Hay una cosa hermosa de que Dios no reside en nuestra cultura, en nuestra mente. Él ha escogido nuestro corazón. ¿Me entiende? Amén. Quiere decir lo que sucede en todas partes del mundo, de toda esta clase de problemas que está enfrentando. El instigador de todas cosas es el enemigo de nuestras almas. Su nombre es Satanás, ¿me entiende? Y usa hombres débiles de esta naturaleza y hacen problemas en la sociedad. Ahora, por ejemplo, el polarismo siempre ha traído problemas a la sociedad, ya sea en América, Inglaterra, en todas partes del mundo, el polarismo. Entonces, nosotros debemos tener cuidado en tomar una posición. La Biblia es clara, condena el racismo, aunque Él lo esparció en Babel, pero Él lo restaura en Pentecostés. Ahí podemos ser uno. Ahí somos, en Cristo somos uno, nos da la ciudadanía eterna, no importa de qué raza o de qué color somos, ¿me entiende? Estaremos y seremos uno con Él. Ahora, otra de las cosas de esta naturaleza, Cristo tuvo encuentro con la mujer samaritana. Claro, ese es otro de los casos. No, pero o sea, no solamente en el caso de Moisés, después si seguimos con un poquito más, había en el caso de jueces también por un lugar que se llamaba Choel, también había de esos que eran los hijos de uno y los hijos de otro. Pero cuando entramos, digamos, al Nuevo Testamento, ahí vemos el caso, yo diría, el caso más típico que los predicadores usan del racismo, y es el siguiente. Cuando vemos allá por el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que está, es el encuentro de Jesús y la mujer samaritana. Jesús llega a Samaria, al pozo, y le dice, dame de beber. Y ella le responde, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de beber, cuando los samaritanos y los judíos no se pueden ver, y más siendo yo mujer? ¿Y qué le responde? ¿Sabe que Jesús no tenía que pasar por ese No. lugar? Pero hermoso que es Dios. Claro. Jesús. Ya no tenía que pasar, es cierto. No era el tenía, ya, camino. ¿verdad? No era camino. de ira, ya. pero vio
Cómo él sabe la necesidad de esta mujer. Ya. Oiga, pero mire, es que Dios... Y él le dice, si supieras quién te está pidiendo. Y los discípulos estaban un poco... Estaban locos los discípulos. Enojados, porque decía, mire, oiga. Claro, estaban enojados los discípulos. Pero ¿qué es lo que sucede ahí? Sigue. Bueno, lo que sucede ahí es que él le dice, si supieras quién es el que te está pidiendo de beber, es lo que él le dice, si supiera, no serías tú la que pedirías. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se ve ahí? Dice, porque ella le dice, ¿cómo siendo tú hebreo me pides a mí que soy samaritana cuando entre ni uno ni otro se pueden ni ver? Porque no se podían ni ver. Ella salió en Creo un que hasta el día de hoy. Ella fue a sacar del estanque el agua en una hora que nadie lo podía ver o los otros podían reconocer. Claro, no, lo que pasa es que tenían, o sea, todavía tenían ciertas horas porque era el agua, era el tiempo donde las mujeres iban a sacar el agua. No se juntaban las mujeres con los hombres, por eso todavía fue peor el asunto, porque ella siendo mujer y que venga Jesús y que le pida a ella. Ahí está el asunto. Es algo increíble lo que se transforma, donde él le dice, yo soy el agua de la vida. Ahí se rompe todo eso, se rompe todo esa barrera, se rompe todo ese racismo que había. Esa división que había. Hasta el mismo Jesús rompe esa división que había entre hombres y mujeres. Porque él era amigo de las mujeres también. O sea que se rompen muchas cosas, se rompen muchas barreras, se rompen todas estas cosas que habían y cambia la vida de la mujer samaritana. Y sabe que lo hermoso es, él sabía todo el historial de ella y se quedó sorprendida. Él dijo, eres un hijo, eres profeta. Y Jesús lo liberta a ella de la esclavitud que ella estaba pasando. Y al ver que Jesús hace un milagro en su vida, ella cambia. Claro. Y ella es la primera evangelista del evangelio, ¿me entiende? Una mujer que Dios envía, le toca a ella. La primera evangelista fue la Magdalena. Ya. Entonces, ella fue la primera en llevar el evangelio. Ahora no se quedó ahí nada más. No, siguió. ¿Sabe que la historia dice que ella tenía 5 maridos? Después que ella tuvo el cambio, no se quedó allí. Mira lo hermoso que es Dios. Cristo tocó su vida, sació su sed. Algunos comentaristas medio viciosos dicen que tenía 7 maridos. Bueno, pero acá hay una cosa que los teólogos, o sea, como vos sos el que cree que la samaritana es la Magdalena, pero están otros que no, son dos diferentes, completamente diferentes, porque una era de Samaria y la otra no. La Magdalena era la que tenía 5 o 7 maridos, como vos decís, la de Samaria era la mujer samaritana. Bueno, vamos a dejar eso ahí, pero la historia bíblica dice eso. Ahora, son dos casos diferentes, pero Dios liberta. Pero estamos hablando, por ejemplo, del racismo y le da una oportunidad y ella viene a ser la expositora de todo lo que ella había estado pasando. Claro. O sea que Cristo la libertó del racismo. Ajá. Cristo la libertó del tiempo de Moisés, porque había tanta separación y tanta cosa. Moisés puso leyes. En el tiempo de Moisés, digamos que el pueblo vio con sus ojos que Dios castigó a Aarón y a Miriam, porque el pueblo lo vio, porque el pueblo, o sea, y nada más, fíjate lo interesante de esto, que el pueblo ¿cuántos serían en el pueblo? Mucha gente. Claro. Mucha gente, era un pueblo grande. Claro. Y solamente ellos dos nada más tuvieron la lepra, porque fueron a ellos dos que murmuraron y hablaron. Y eso también puede ser un ejemplo para aquellos que murmuran de su hermano. Yep. También es un ejemplo, o sea, que Dios, o sea, castiga
de cómo castigó a Aarón y porque fue el castigo de Dios de Aarón y Miriam, o María como muchos le llaman, María o Miriam es lo mismo, de que ellos murmuraron contra la esposa que había elegido porque era simplemente cusita de la raza de Etiopía. No Eso es era, todo. no era hebrea. No era hebrea. No era de la casta. No era de la casta El hebrea. mismo Jesús tú enfrentó una situación. Alguien dijo, de Nazaret saldrá algo bueno. Ese fue Natanael. ¿Ya? Natanael cuando le predicaron, él dijo, ¿acaso de Nazaret viene algo bueno? Ahora que Nazaret era una ciudad cosmopolita already, tenía muchas culturas árabes y era claro, entonces por eso dijeron que acaso de ese lugar podría saber la casta fina. Sabe que la Biblia habla de todos estos sentidos. Amigos, si usted tiene ese pensamiento que el color y la raza es superior a la otra, usted está totalmente equivocado. El avance cultural existe, la preparación y todos esos adelantos existe, pero eso no da lugar a que usted puede menospreciar a su prójimo por el color, por la raza que tiene o es. Y tú sabes que en el caso de Natanael, porque fue Natanael que dijo, ¿acaso de Nazaret? Cuando a él le hablaron los discípulos del Evangelio, dijeron, ¿acaso de Nazaret viene algo bueno? Y los discípulos le hablaron del Evangelio y él no. Era un poco reacio porque era todo por el cuento de que era de Nazaret. Pero y la historia, ¿cómo es la historia y cuando las cosas están en las manos de Dios? Cuando Judas muere, cuando Jesús es crucificado y va a la resurrección y todo esto, quien pasa a ocupar el lugar de Judas fue Natanael. Dios hace maravillas y milagros. Está bueno. Cambia el corazón, la posición de la persona. Por eso que enseñamos la Escritura, mi amigo, mi amiga. Es fascinante saber todo eso. Y estamos hablando de hace 2000 años que sucedió. Un judío apóstata dijo en cierta ocasión, lo que escribieron el Nuevo Testamento, lo que escribió Pablo, eso no está registrado porque ese hace 2000 años. Yo le diría a este judío apóstata, que hay muchos, entonces lo que escribió Moisés no vale la pena. Claro. Porque sucede. Todavía. ¿Ya? Agárrese. Bueno, la Biblia es tremenda. Por eso que dice para corregir, para enseñar. Instruir, para enseñar, redarguir, corregir, instruir y justicia. Eso lo es. Bueno, Pedrito, te queda media hora para predicar, así que ahora vamos. Ya hablamos casualmente de algunos puntos claves en nuestra sociedad. Hablamos de profecía, que está muy excelente. Norma, doctora Norma, tus alumnos te aprecian bastante. Los que quieren formar ese hábito en la vida de ellos, uno tiene que tomar la decisión. Bueno, hay algunos que quieren y hay algunos que no te quieren. Algunos que no. Sí, después cuando empiece, hay algunos que quieren y hay algunos que no te quieren. Entonces, no, lo que pasa, hay que tomar la libertad. Y antes de esto, quiero leer o explicar algo de la nueva edición de Ocurrió Así. Y la pregunta es, mi amigo, ¿por qué Dios hizo al hombre de manera que pudiera pecar? ¿Nunca se ha preguntado usted? Cierto. ¿Por qué Dios hizo al hombre de manera que pudiera pecar? Bien. O bueno. ¿Y de qué otra manera, mi amigo, podría haberlo hecho? ¿Salvo como una máquina? ¿O robot? ¿O como un animal guiado únicamente por los instintos? ¿Podría haber un ser moral sin el poder de escoger la libertad? La libertad es un don de Dios, libertad para pensar y escoger, libertad de conciencia,
aun cuando el hombre use de su libertad para rechazar a Dios que lo dio. ¿Qué mérito habría, mi amigo, en obedecer a Dios si en nuestra naturaleza no habría ninguna inclinación de hacer cosa distinta? Pero precioso es Dios que nos hizo así. Pero si de otra manera, pero si de nuestra propia elección y contra los impulsos de nuestra naturaleza, obedecemos a Dios, va en ello nuestro carácter. La libertad es la expresión más hermosa de parte de Dios que le dio al hombre, pero el hombre falló. La libertad en nuestras vidas de escoger es hermoso. Tú puedes servir a Dios, seguir a Dios, y si no quieres no lo puedes hacer. Pero al final de las cosas veremos a dónde nos conduce. La Escritura es bien clara, mi amigo, mi amiga. Tú tienes hoy la libertad de escoger, pero debemos pensar un poco a quién debemos escoger y a quién debemos seguir. Hemos estado dando estos estudios bíblicos porque queremos que usted aprenda más, tenga bastante información en el asunto. Y antes que tú empieces la predicación, también recordarle a los oyentes que todas esas cortitas predicaciones en Ocurrió Así a través de la Biblia, ustedes las pueden encontrar en la radio Voz Cristiana, Voz de Vida Cristiana. Ustedes las pueden encontrar ahí, las predicaciones, esos pequeños tips de Ocurrió Así a través de la Biblia, como también pueden encontrar mis historias devocionales, la que he escrito durante años que tendría que volver a escribir ahora otra vez, El Grato Maná Cotidiano. Ahí van a encontrar todas las historias también que van saliendo diferentes, como también diferentes cantantes, diferentes alabanzas y diferentes predicaciones, 24 horas al día para que usted se deleite. También queremos informarle que muy pronto, muy pronto, estos programas estamos haciendo la conexión, conexión se dice, con Argentina, para que salgan en las diferentes localidades y emisoras en Argentina, el programa de Corazón a Corazón y el programa de La Voz Amiga con la doctora Norma Alicia van a estar saliendo de parte de lo que es de Frecuencia 5 para Argentina. También es algo que de una o de otra manera Dios ha abierto las puertas para que su palabra sea predicada y que sea llevada, como dice la palabra, hasta los confines de la tierra en los últimos tiempos. Dios ha dado autoridad con su palabra, Norma. Amén. ¿Ya? A esta escritura se adhieren los gobiernos, los pueblos, todo el mundo debe adherirse a esto. Esto es la constitución de Dios. Esto es el armario de Dios para nuestra vida. Él es manual, es el manual didáctico para nuestras vidas. Si la gente Amén. supiera lo que se pierde, no lo haría. Pero gracias damos a Dios que muchos han encontrado la luz de la verdad en su palabra. Amén. ¿Me entiendes? Así es. Ya. Bueno, entonces, sin más preámbulo, yo los voy a dejar con el estudio de la palabra, con el mensaje, para que usted pueda tomar nota, para que pueda llamar a sus amigos, para que pueda llamar a quien usted desee, para ya comenzar entonces con el mensaje de la palabra de Dios. Yo después enseguida vuelvo para cerrar el programa y para despedirme y para decirle qué es lo que va a pasar la semana que viene. Mientras tanto, disfrute el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a esperar un poquito mientras arreglan las cosas. Así que recuerde, Radio Cristiana, Voz de Vida, lo encuentra
en lo que es parte de frecuencia 5, 24 horas al día. Usted tiene para ver, para escuchar estos mensajes de lo que es ocurrió así a través de la Biblia y los mensajes de corazón a corazón y las lecturas bíblicas del Grato Maná Cotidiano, punto de encuentro y así sucesivamente. Entonces, gócese, como decimos, en el mensaje de la palabra de Dios. Yo después vuelvo con ustedes en un ratito más. Bendiciones. Como dije al comienzo, amiga y amigo, hoy estaré hablando de un Dios que es un Dios de paz. En estos momentos que estamos pasando, que son difíciles para muchos de ustedes que no conocen a Dios, es importante escuchar el mensaje de Dios, que Él es un Dios de paz. Ahora se preguntará usted, ¿por qué hay tantos problemas? Allá vamos. Ahora, esta afirmación aparece en las Escrituras, ¿sí? Todo lo que nosotros hablamos de la paz de Dios, del amor de Dios, del camino a Dios, está registrada en las Escrituras, que es la palabra de Él. Está registrada y aparece en las Escrituras. Ahora, pero cuando vemos en el mundo ruge la guerra, ¿entre quién? Entre Satanás y Dios, entre las naciones de razas y culturas. El universo entero está perturbado en inseguridad, angustia e insatisfacción. Voy a repetir. El universo entero ahora está perturbado por este problema del coronavirus. No sabe qué hacer. Está en seguridad porque hay problemas económicos ya. Y se está llevando a un punto que hay angustia. Y hay mucha pobreza. Hay falta de alimentos en algunos lugares ya. Y hay tanta insatisfacción en el mundo, en la sociedad que vivimos. Ahora, ¿a qué se debe esto, amiga y amigo? Esto se debe a la revuelta cósmica de ángeles caídos y hombres corruptos que van en contra de Dios. Todos ellos han venido a ser agentes rebeldes e hijos de desobediencia. O sea que hay un motivo por qué. La Biblia es clara, es tajante y nos traza de por qué sucede todas estas cosas. Todos ellos han venido a ser agentes rebeldes e hijos de desobediencia. Aquel que no sirve a Dios, aquel que no ha servido, no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, no ha hecho la paz con Dios a través de Cristo, sigue con el pecado adánico, pero no hace oído a la palabra de Dios a través de Cristo, que tenemos que asegurarnos en Él para tener la paz segura de Dios en nuestras vidas. Y por eso que hay tanto problema, mi amigo, de toda clase de índole, porque estamos viviendo en los tiempos finales de la era de la humanidad en este planeta Tierra. Y esto lo puede encontrar usted. Si quiere verificar el versículo bíblico, está en Efesios capítulo 2, de verso
1 y 2. Ahora, la gran realidad es que ellos también, ¿quiénes ellos? Los que están en contra de Dios. Los ángeles caídos. Los ángeles, el ángel es el lucero, que era un ángel hermoso, que fue escogido para la alabanza. Inclusive Dios mandó hacerlo instrumento, porque él era el director de la alabanza en el cielo. Dios lo hizo caminar muy cerca de él. Pero saben una cosa, por la libertad de la voluntad en él, entró en su corazón, vio que el cielo era hermoso, ángeles que adoraban a Dios día y noche, vio la ciudad que estaba llena de oro, de cristal, y entró en su corazón la codicia y quiso ser adorado como Dios. Eso lo trajo a que fuera expulsado del reino celestial de los ángeles. ¿Sí? El hombre, cuando pecó, fue expulsado del huerto y Dios puso querubines para que nadie pudiera entrar y cuidar del árbol de la vida que representaba la santidad de Dios. Que Dios no repara cosas. Él es un Dios de amor, Él es un Dios de paz. Pero hay ciertas instrucciones que debemos cumplir. Ahora, estos ángeles sufren en su estado y desean ardientemente gozar de la paz. Es patético contemplar los esfuerzos desesperados de las naciones. Aquí está la sociedad. Para alejar los peligros de la guerra y de la destrucción atómica. Hay una pugna tremenda sobre esto. En los diarios, acá en los periódicos, en la televisión, vemos de esta clase de noticias. Ya Rusia tiene el misil llamado Satanás destructor más grande de toda parte del mundo. Norcorea, a espaldas de Dios, se está afilando detrás de la espalda de Dios para una guerra nuclear. Los chinos, según los especialistas, dicen que ellos son que hicieron el virus. Todavía no sabemos a cierta, para asumaciones que ellos son, para tener control de todo lo que es la economía mundial. Todo esto está sucediendo en nuestra sociedad, en el mundo que vivimos. Ahora, desesperadamente las naciones están haciendo todo este esfuerzo para alejar los peligros de ¿qué? De la guerra y de la destrucción atómica. Ahora, sin que se manifieste un movimiento sincero de arrepentimiento de la fe. Sin que se manifieste un movimiento sincero de arrepentimiento de la fe. ¿Se ha dado cuenta? Los hombres corruptos, los hombres que no conocen a Dios, los hombres que no tienen importancia de quién es Dios, cómo es Dios y por qué Dios nos hizo y por qué estamos aquí y hasta hacia dónde nos conduce. Quieren solucionar sus problemas sin un movimiento sincero de arrepentimiento de la fe. El primer mensaje del apóstol el apóstol Pedro, después de
Pentecostés fue el mensaje de arrepentimiento y 3.000 personas vinieron a Cristo en aquella oportunidad. El mensaje de Cristo, de Juan el Bautista, fue el arrepentimiento. El mensaje de Cristo es un mensaje de arrepentimiento. La Biblia entera está con mensajes de arrepentimiento, pero el hombre no quiere buscar a Dios. Está acabando su propia destrucción. Quiere ayudar a Dios, en cierto sentido, a solucionar sus problemas. ¿Cuántas predicaciones se han dado en las iglesias en todas partes del mundo? Nosotros llevamos ya cerca de 30 años en este ministerio de corazón a corazón que se inició en Crossroad Christian Communications. Todavía estamos al frente de este ministerio para pregonar las buenas nuevas del Evangelio. Porque es la única nueva, mi amigo, que hay en este mundo. Todo está derribado. Los ídolos se han caído, los ídolos del deporte, los ídolos de la farándula, los ídolos de nuestra profesión, los ídolos de nuestro dinero, los ídolos de todo lo que poseemos. Se ha caído y está al borde de una desastrosa pérdida. Los ídolos no tienen poder, por supuesto. Los ídolos no tienen poder, no tuvieron poder y no tendrán poder. Pero Jehová tiene poder. Jehová tiene poder. Jehová Dios tiene poder. Él es el único que nos puede sacar de esta situación adversa en que estamos. ¿Usted cree que todo esto pasará? Piénselo bien. La Biblia es clara. Él está a pronto, está tocando la puerta de tu corazón para entrar en él. Sea propicio en esta ocasión para que tú entres en el reino de Dios. Así como estás, mi amiga, mi amigo, aún estás en la iglesia, no entrarás, porque la Biblia es bien clara. Dice, sin arrepentimiento no entraremos en el reino de Dios. Ahora, la Escritura declara, no hay paz para los malos, dijo Jehová. La Escritura es la palabra de Dios. Aquí está registrado todo. Por eso que es importante que nosotros la leamos, hagamos parte de nuestra vida. La Escritura declara, no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay. No hay paz para los malos, ni habrá paz si no se arrepienten. ¿Tú crees que cuando la muerte te sorprenda, descansarás por un tiempo, pero el juicio vendrá a tu vida, porque tu alma no muere, mi amigo? Inclusive el hombre no fue creado para morir. Por eso que le tiene miedo a la muerte. Hay un miedo tremendo en todas partes del mundo de morir, de perder la vida. ¿Por qué? Porque Dios no hizo al hombre para que muriera, pero la paga del pecado trajo la muerte física y la muerte espiritual. Por eso que predicamos el Evangelio, para que recuperes a través de Cristo esa vida en abundancia. No hay paz para los malos, dijo Jehová una vez más. Eso está en Isaías 48:22. Anótelo para que no se olvide. Sea buen estudiante de la Escritura, de la palabra de Dios. Ahora, frente a esta severa declaración,
Nos faltan los políticos, sweet talkers. Sí. Frente a esta severa declaración, nos faltan los políticos, los falsos profetas, los falsos apóstoles y maestros que anuncian la paz. A propósito, acá en la ciudad de Toronto hay muchos falsos maestros, muchos falsos apóstoles, muchos falsos profetas que hablan de Cristo, hablan de Dios, pero niegan la eficacia del nuevo nacimiento. Amén. Dios tenga misericordia de esos falsos maestros y falsos apóstoles que se oponen a la buena enseñanza de la doctrina de la palabra de Dios. Amén. Si usted pudiera escuchar del testimonio que nosotros tenemos de todos estos años, hemos podido enfrentar todas estas adversidades, pero hay una cosa: Dios ha prevalecido sobre este ministerio porque seguimos enseñando la buena doctrina de la palabra de Dios, que hay un solo camino que conduce a la eternidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Su nombre es nuestro Salvador. Es perfectamente Dios, perfectamente hombre. Él no vino de sangre de hombre, Él vino en forma humana en la persona de Cristo, el mismo Dios, para sacarnos de este problema que el mundo enfrenta. Pero si no quieres entender, no es la falta de Dios, mi amigo, es la falta tuya. Jesús se lanzó en medio del conflicto. ¿Por qué? Aceptando ser golpeado por la vara de la justicia divina que nos perseguía. Está bien claro, bien claro. Jesús se lanzó en medio del conflicto. Él no tuvo que hacerlo. Aceptando ser golpeado por la vara de la justicia de ¿quién? Divina que nos perseguía. Déjame decirte, hay algunos que enseñan que solamente el amor de Dios y la enseñanza de la iglesia primitiva ya no es loable en estos tiempos. Pero mi Biblia no dice eso. Aquí están los falsos maestros, los falsos pastores, falsos profetas, que se han puesto ellos mismos. El apóstol Pablo tuvo este problema en el Nuevo Testamento, que no enseña las Escrituras, que solamente todo está bien. El pueblo de Dios no está bien, no entrará en el reino del cielo. Así cantas alabanza en la iglesia. Eso no significa que eres salvo. Tienes que rendirte a los pies de Cristo y vivir una vida de comunión con Él. Si no, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Sabe que hay algunos evangelistas que andan predicando por ahí, que dicen, cuando antes que venga el Señor irá, va a haber un avivamiento, un mover de Dios antes? Dios no es un Dios de último momento. La palabra de Dios no enseña eso. En ninguna parte de la Biblia usted encuentra la palabra avivamiento. No lo hubo en los días de Noé. No lo hubo en Sodoma y Gomorra. No lo hubo en la Torre de Babel. Pero sí hubo en Pentecostés, para implantar el reino, el quinto reino de Cristo. Es ahora. Y es más, cuando Él vino por primera vez, muchos judíos ni enterados estaban toda su actividad religiosa, tenía grandes templos, eran ricos, estaban adheridos al gobierno,
Pero Cristo nació en Belén de Judea. Solamente 25% creyeron en el mensaje mesiánico de Isaías, de Elías, de todos estos profetas. El 25%, pero los demás ignoraron. Estaban esperando, ellos estaban preparando como ellos lo habían pensado. Es igualmente en el día de hoy. Ya Cristo creció, fue a la cruz del Calvario, pagó el precio, el sacrificio de Dios en él, cayó en él, resucitó, fue a la diestra del Padre y viene otra vez. Pero la iglesia todavía está dormida, está pensando que habrá un avivamiento de último momento. Me believe it, God is not a avivamiento de último minuto, de último tiempo, mi amiga, mi amigo. Es ahora o nunca. Es ahora o never. Ahora es tu oportunidad. Ha habido ciertos movimientos. Los movimientos son fenómenos que pasan en cierto sentido, no solamente en la iglesia, pero eso no quiere decir avivamiento. Podría demostrarle en los tiempos que ha sucedido en Latinoamérica. La iglesia todavía está dormida. La iglesia todavía cree en este sentido. No, mi amiga, mi amigo, now is the time. Hoy es el tiempo de buscar a Dios. No mañana, no otro día, ahora. Él te está hablando directamente a ti en esta ocasión. No es tiempo de espera, ya todo está cumplido. Estamos como en los días de Noé. Levantando nuestra voz, poniéndonos en la brecha, diciéndole al pueblo: salva tu vida, mi amigo. Líbrate de la ira venidera de Dios. Venga a los pies de Cristo. Venga. Dice la Biblia, muchos irán en el camino de la perdición, pero muy pocos se salvarán, dijo Cristo. Ancho, espacioso es el camino que conduce a la perdición, pero angosto es el camino que conduce a la salvación. Muchos que no están acostumbrados a escuchar mi mensaje, a lo mejor les incomoda. I'm sorry si te incomoda. I'm maybe touching your religious sensibilities. Maybe I'm watching too strong for you. I'm preaching the gospel. A lo mejor te enoja, te molesta, pero en el amor de Dios te digo, salva tu vida ahí donde está. Ven a los pies de Cristo. Usted me dirá, voy a la iglesia. Hay algunos que van a la iglesia y todavía están perdidos. No han conocido a Cristo como su Salvador personal. Y la iglesia se ha olvidado de predicar eso. You must be born again. Así como Nicodemo fue recordado por Cristo. Él era un religioso modelo. Era maestro de Israel. Era un político. Pero estaba perdido. La palabra de Dios es tajante y es sincera de parte de Dios, que nos insta a la justicia divina que nos perseguía. Esto lo puede encontrar en Colosenses 1:20. Dios estaba en Cristo, mire, reconciliando consigo al mundo. Él mismo estableció la paz. Dios estaba reconciliando al mundo por medio de Jesucristo. Él mismo, Él es la paz. Esta paz no es el producto artificial y pasajero de un esfuerzo humano, sino es el fruto del Espíritu Santo.
es un fruto del Espíritu Santo. Esta paz no es producto artificial. Cuando veo en la televisión las reuniones de la OEA o en las reuniones que hacen en las Naciones Unidas, están representadas de todas partes del mundo con sus estandartes, con su bandera. Y en medio de ellos está el símbolo de la paz, que es una paloma. Ponen el símbolo de la paz. Pero qué triste es que en la reunión de la OEA, que en la reunión de las Naciones Unidas, Cristo está tocando la puerta de la OEA, de las Naciones Unidas, para entrar y sentarse en la mesa con ellos y traer la verdadera paz. La paz no es un producto de un símbolo, no es un producto artificial, mi amigo. No es un producto, un esfuerzo de hombres, pecadores, corruptos, sino es el fruto del Espíritu Santo. Qué hermoso. Cuando Dios obra en tu vida, mi amiga, mi amigo, ¿sabe por qué estás claudicando de esa manera? Quiero hablar directo. Hay evangélicos que andan haciendo asociaciones, hay evangélicos que andan promoviendo toda esta cosa de festivales, hay evangélicos que están promoviendo toda esta cosa de borracheras y de baile, hay evangélicos que creen que están haciendo lo que es la verdad. ¿Sabe por qué? Porque ellos no nacieron por medio del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo hace la obra en tu vida, va a tu inconsciente a tu consciente. Es el trabajo de Él. Y forma algo puro, algo que agrada a Dios. El Espíritu Santo no hace todas estas cosas que tú haces, mi amiga o amigo, que estás envuelto en todo esto. Busca a Dios. Aprende de las Escrituras. No es un esfuerzo humano tu salvación. No es a las reuniones que tú asistes a la iglesia. Te das una oradita, una lloradita de vez en cuando. Pero cuando sales es lo mismo. No ha sido cambiado tu corazón. Porque cuando el Espíritu Santo llega a tu vida a través de Jesucristo, Él hace el cambio. Jesucristo viene a ser Rey de tu vida. El Rey gobierna nuestras vidas. No nos hace religiosos, más bien nos hace conocerle de cerca y le servimos y le amamos. Forma un nuevo carácter en nuestras vidas y tenemos la verdadera paz en Él. Él es la paz. Este fruto del Espíritu Santo usted lo puede encontrar en Gálatas, capítulo 5, 22. Si le hace falta, anótelo. ¿Por quién es dado? Es dado por el mismo Dios. El Hijo de Dios, que es nacido de nuevo, que tiene una vida nueva en Cristo Jesús, debe ahora vivir en paz. Si usted no tiene a Cristo, usted no conoce la paz, mi amigo. Se lo garantizo. Porque Él es el príncipe de paz. Eso está en Romanos capítulo 12, versículo 18. Y en Santiago 3, 18. Ahora, mire. La paz será la característica principal juntamente con la justicia. ¿Cuándo? Cuando venga Él por segunda vez a formar su reino milenial aquí en la tierra,
el príncipe de paz, en su retorno establecerá su reino milenial. Y juntamente con los redimidos, la iglesia de Cristo, dice con vestiduras blancas, no son los mandiles blancos, no. Las vestiduras blancas son los frutos, predicador, cabezón. Son los frutos. ¿Dónde están tus frutos? Robas, mientes, engañas. Dice, ninguno de ellos entrarán en el reino de los cielos. Si te has hecho creer a ti mismo que entrarás de la forma que estás, tough luck. En ninguna parte de la Biblia, mi amigo, entrarán los que practican el pecado. Aún así Dios te perdona. Tendrás que rendir cuenta en el trono del juicio blanco de Dios. Ahora, todo esto está sucediendo cuando venga a la tierra otra vez en la nueva Jerusalén. Será nuestro Dios, será nuestro Salvador por toda la eternidad. Su nombre es Jesucristo, príncipe de paz. Él vuelve a la tierra otra vez a establecer su reino milenial en la nueva Jerusalén. Por la eternidad será nuestro Dios. Su nombre es Jesucristo, quien es el príncipe de paz. ¿Tienes paz? Ven a los pies de Jesucristo. ¿Quieres paz? Acéptalo a Él. No vivas así como estás, mi amigo, mi amiga. Necesitas aceptar a Cristo para gozar de la paz y sobreponerte a todos los problemas que estamos atravesados. Todos estamos en el bagaje. Depende cómo respondamos al problema. Pero los que tenemos a Dios estamos anclados en Él, que Él es el cimiento que no se hundirá nunca. El Titanic se hundió, muchas vidas perecieron, pero el arca de Noé, que Dios instruyó a que lo hiciera, no se hundió, sobrevivió. Cristo es el ancla de tu fe. Si crees en Él, serás salvo por toda la eternidad. 1.000.000 de años te acordarás de mis palabras cuando estés en la presencia de Dios, si aceptas a Cristo. Dios te bendiga ricamente. Amén. Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo que hemos compartido con ustedes. Oramos por todos los que están pasando en necesidad. Sabemos que Dios, como yo siempre digo, tiene todo bajo su control. Muchos besos y cariño para mi amiga Cristinita, que en estos momentos está pasando un momento muy difícil en su vida. Nuestras oraciones para con ella, para con la familia de Arturo Gutiérrez también. Y recuerde, hay una cuenta creada para él, si usted desea ayudar en estos momentos que la familia está pasando por momentos difíciles. Gracias a todos los que nos ven. Quiero dar un saludo muy grande al presidente de los locutores y productores en Argentina, el señor Miguel Ángel Sosa, y su esposa abogada también. Muchísimas gracias por estar, porque ellos comparten mucho nuestra programación. Así que muchísimas gracias por todos los mensajes. Gracias a ustedes por todos estos meses que han estado llamando y enviando mensajes, ya sea de oración, ya sea de poder hablar. Sabemos que hay muchas personas con necesidad, muchos son los mensajes, los llamados, y estamos siempre para ayudar y para traerles siempre una palabra de
de confortamiento para vuestras almas. Siga siempre, como digo, en sintonía con la radio Frecuencia 5 y también la radio Voz Cristiana de Vida. Recuerde que el día 19 de junio va a estar con nosotros el pastor, el doctor Jorge Benedetti. Y bueno, la semana que viene volvemos a nuestro horario habitual. Viernes a las 8 el programa de La Voz Amiga con la doctora Norma Alicia, después Corazón a Corazón, donde traeremos temas como siempre interesantes para a todos ustedes, y a ver si traigo un poquito lo que es el miedo. El miedo, sabe que muy bueno. Mi mensaje la semana entrante será del alcohol. Es bueno que la comunidad, el mundo entero, sepa que cuán dañino es el alcoholismo. Especialmente en esto, una de las cifras altas que hay en estos momentos, hoy, con el coronavirus, la gente, o sea, las estadísticas que tengo, no las tengo ahora, no me recuerdo ahora, pero las puedo conseguir, es impresionante el nivel de alto de consumo que hay de alcohol, asunto por el coronavirus ahora. La gente con el miedo, con el pánico, en ese pánico colectivo que yo le llamo, ese miedo colectivo, la gente está siendo absorbida. Sí, por el alcohol, se están volcando a lo que es el alcohol. Y otra de las cosas que esta mañana escuché de un predicador, una de las estadísticas más grandes que hay aquí en Norteamérica, aparte del alcohol, que está superando al alcohol, es la pornografía en estos momentos. O sea que la gente se está volcando cada vez más y más al alcohol y la pornografía. Este coronavirus, o sea, lo está llevando a... Y hay otra cosa también muy, muy interesante, que dentro de la... Hay dos puntos, hay dos cosas para analizar. Muchas familias se han reconciliado porque lógicamente han vivido siempre tan ocupados y en sus tareas, ahora lo están, muchas familias están siendo unidas con sus hijos, pero también está que muchas están siendo destruidas. ¿Por qué? Porque no se veían, solamente se veían un minuto, 2 o 3 minutos, 1 hora lo máximo, y ya estaba bien. Pero ahora al convivir, se han dado cuenta que están como perro y gato y se han separado. O sea que es algo increíble. A muchos los ha unido y a otros los ha separado. Y todo esto tiene un nombre, que es el miedo. El miedo es ese pánico, digamos, masivo que está alcanzando a la gente. Ese miedo masivo está destruyendo hogares, está llevando a la gente a la perdición. Y bueno, y aquí nosotros estamos predicando el Evangelio. ¿Sabe que el miedo se esconde en las bebidas alcohólicas? Sí. ¿Ya? La gente bebe muchas veces para olvidar de sus problemas. Las penurias. Ya, las penurias. Las penurias, ya. Así que bueno, nos veremos entonces la semana entrante. Dios le bendiga, Dios le guarde, siga en sintonía con Frecuencia 5, y para todos los que dentro de poco van a estar recibiendo nuestra señal en Argentina, también ya estamos haciendo todas los tejimanejes, los negocios para que salgan. Muchísimas gracias. Palabras finales, corto. Ya. ¿Quiere ser libre del alcoholismo? Escuche el mensaje la semana entrante, viernes, a las 9 de la noche por Frecuencia 5. Invite a otro. A ver, a lo mejor usted no tiene ese problema, pero hay muchos que tienen. Y hablaré del alcohol desde un comienzo hasta el fin. La Biblia habla abiertamente de lo que es el alcohol. Y hay 3,5 millones de personas Deja para el viernes que mueren cada año, más que el virus. Más que el virus. Yeah. ¿Ah? Entonces los espero el próximo viernes. Bueno, yo les traeré, digamos, lo que es un poco el miedo, y les traeré cómo está el asunto de la profecía bíblica. Una de las cosas de la profecía bíblica, la reunión que se tenía programada para el 24 de mayo, donde se iban a juntar las 3 religiones, ha sido pospuesta para el 12 de octubre. Le estaré contando un poquito eso acerca de lo que se llama la casa de la familia de Abraham. ¿Qué tiene que ver todo eso con el nuevo orden mundial? Todo eso lo
compartiré el día viernes que viene con ustedes. Quiero enviarle un beso y un fuerte abrazo a mi fotógrafo favorito que se ha quedado en casa, así que Marco, yo le dije que le iba a mandar saludo porque el hermano lo está viendo ahora por Facebook, así que muchos besos y ya llego a la casa. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos el viernes que viene. Bendiciones. Vamos. De corazón a corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca o llámenos y únanse a la familia de Corazón a Corazón.